Finalmente, después de largos meses, llegamos a la entrega final. Esta es la número 37 de esta serie que se nutre del libro de Ernesto Jauretche, Memoria de la Esperanza. El autor es sobrino de Arturo Jauretche, aquel pensador nacional imprescindible para nuestra formación. Usó un subtítulo que lo pinta de cuerpo entero: Vida, pasión y muerte de un muchacho peronista, donde traza un paralelo entre la línea de tiempo entre su vida militante y la de la resistencia peronista de los 60 y la lucha setentista. Habríamos iniciado la serie como un homenaje en vida a este militante, y en el transcurso de las entregas tuvimos la mala fortuna de perderlo de la vida terrenal, y entonces estos últimos capítulos sirven a modo de un merecido homenaje. Para no perder el contacto de este encuentro semanal de cada martes a las 18 horas, queremos anunciarles qué trabajo ocupará este espacio a partir de la semana siguiente. Vamos a reconstruir la breve y jugosa historia del semanario El Descamisado. Los invitamos a que nos sigan acompañando, y al que todavía no se suscribió, que lo haga y que haga clic en la campanita para no dejar de recibirlo. Los documentos de la CONADEP decían en uno de sus párrafos: durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un tenor que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. A continuación, y esto corre por cuenta de quien les habla, va una evaluación de esa conducta. El radicalismo, que se benefició durante todo el tiempo de la proscripción del peronismo y que había aportado innumerable cantidad de intendentes a la dictadura del 76, estaba equiparando a quienes se alzaron en armas como respuesta a encontrar cerrado todos los canales de participación con los grupos parapoliciales, los que usaban las armas y los recursos que el Estado les brindó para que los protegiese, usándolo para la represión más salvaje y sangrienta que dio origen a lo que se llamó terrorismo de Estado. Junto al decreto presidencial que enjuiciaba a los militares, solicitaba el enjuiciamiento de los líderes guerrilleros que estaban en el exterior. Incluía los nombres de Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Perdía, Enrique Gorriarán Merlo, Rodolfo Galimberti y Ricardo Obregón Cano, por los delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público. El juez Pons, incitado por el fiscal Romero Vitorica, incluía entre los procesados a Miguel Bonazo, Juan Gelman, Daniel Vaca Narvaja, René Chávez, Jaime Drí, Susana Sanz, Norman Brisky, Pedro Orgambide y Ernesto Jauretche. Aún así, algunos regresaron. A Rodolfo Puigros se le incautó su copiosa biblioteca. Temerle a los libros era una conducta más cercana a gobiernos militares que esos que hoy se llaman padres de la democracia. Obregón Cano cayó preso por simpatizar con montoneros. Su mayor pecado había sido gobernar la provincia de Córdoba. Los que fueron condenados por asociación ilícita se exponían a largas penas. Ernesto alcanzó a escaparse hacia el Uruguay. Recobró la amistad con el ñato Fernández Huidobro, que le brindó el cálido cobijo de los tupas uruguayos. Poco después de un año regresó a México, poquito antes del Mundial. Relata algunos episodios en los que recibió el auxilio de José Barrita el Abuelo, aquel mítico jefe de la hinchada de Boca, para ayudarlo en una situación conflictiva con las fuerzas del orden en el país organizador. Cuenta de algunos incidentes con público mexicano que alentaba a los rivales de Argentina. Dice con orgullo haber sido testigo del mejor gol de la historia de los mundiales y haber recibido abrazos de escoceses e irlandeses unidos en el repudio a los ingleses. Cuenta que el público de clase media de aquel país no tenía buena relación con los argentinos. Uno de los diarios de mayor tiraje tituló después de la final: perdió
Alemania. Tramitaron documentos de refugiados políticos. Volvía a tener documentación a su nombre después de mucho tiempo. Estaba vigente para todo el mundo excepto para la Argentina. Antes que salieran los indultos, volvió. Ingresó sin dificultades, pero no podía conseguir trabajo. Quiso colaborar con la campaña de Antonio Cafiero, pero le pidieron que no lo hiciera. No era buena imagen para ese peronismo de saco y corbata. Terminó volviendo a México y ahí se enteró de los hechos de la tablada. Alfonsín reprimió dentro y fuera de la ley. Finalmente, hubo indultos para los montoneros perseguidos y para los militares no alcanzados por el punto final y la obediencia debida. Uno a uno fueron regresando, intentaron responderse una pregunta recurrente: ¿cómo y por qué sobrevivieron al genocidio? Da cuenta además de la buena fortuna, de las precauciones con las que vivió durante años. Llegar temprano a cada cita para verificar el territorio, con ropa sencilla que no llamara la atención, el estómago vacío previendo heridas, andar únicamente con luz diurna, esquivando las sombras, temiendo cada falcón sospechoso, no usar dos veces el mismo camino, despedirse con un hasta luego sabiendo que no había garantías de volverse a ver, corriendo riesgos por el futuro propio y el de los demás. A modo de apunte final, da cuenta del relato de un autor a su leal saber. La historia es una conclusión que a lo largo de los años elabora toda una sociedad. El apasionamiento fue para su generación la historia de los pueblos que protagonizaron las guerras de emancipación, la experiencia de las masas insurrectas. Ofrece un relato en el que quiso hablar en nombre de todos, sorteando ese intento de silenciar a una generación a través de la militancia silenciada, a través de la violencia y el silencio de los sobrevivientes por razones tan disímiles como el miedo o el respeto, con todos los puntos intermedios. Dice que queda mucho en el tintero y que el libro es el testimonio de la generación diezmada. Fue escrito en los últimos años de pelea. Reivindica la voluntad de un pueblo jamás sometido, que podrá ser derrotado, pero nunca vencido. Termina su relato con una oración a la que adherimos con fervor. La partida se sigue jugando. Sí, Ernesto, la seguiremos jugando en honor a tu memoria.